Este es un programa único, y eso hay que destacarlo porque en realidad no hay otros programas focalizados en banca. Los hay con una perspectiva más general, son conocidos los MBA, los magíster en finanzas, pero este es un programa que tiene un foco en el sistema bancario, en los mercados de valores. Creo que eso es de mucho interés para quienes se desenvuelven, quienes trabajan en este sector de la economía nacional. El desarrollo que ha tenido la banca en el país y en el mundo en general ha ido presentando distintos cambios que no solamente van de la mano del crecimiento económico, sino que con nuevas tecnologías, nuevas regulaciones, nuevas formas de hacer las cosas, y en ese sentido la verdad es que el magíster da una muy buena oportunidad para ir actualizando los conocimientos y además poder aprender cosas distintas que probablemente no se enseñan en carreras tradicionales, pues son mucho más aplicables a esto. Es un magíster muy profesional, de muy buen nivel, y creo que es muy valorado por la gente interna y todos los egresados que ya tenemos. Los docentes que hay son todos profesionales de banco, son gente que sabe mucho en materia financiera y en mirada de banco, por lo tanto le da una vista distinta. El magíster enfocado en la banca tiene algo muy interesante, que es que junta la parte técnica dada por los profesores en la clase con la experiencia real de gente que está en el mercado haciendo esto todos los días. El mundo pasó a ser una aldea global. Al ser una aldea global, tú necesitas conocer la experiencia fuera de Chile. Y el hecho de que te permitan tener una doble titulación en Chile y en España y conocer otro mercado como el español, te permite abrir la frontera de tu formación como profesional. Por lo tanto, si tú no te estás continuamente capacitando en el mundo de hoy día, las posibilidades de avanzar son cada vez más difíciles. Buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta nueva conferencia, a nuestro ciclo. Nos da mucha alegría estar en casa hoy día porque contamos con la distinguida presencia de nuestro director, doctor Enrique Marshall, doctor por la Universidad de Notre Dame, ex superintendente de bancos, ex presidente del Banco Estado y, lo más importante, por lo que nos convoca hoy, en su cargo de presidente del Fondo Autónomo de Protección Previsional. Y de eso nos viene a hablar. ¿Quién más que él para poder contarnos un poco sobre su institucionalidad, sobre su administración y cómo un poco esto es la primera piedra de una seguridad social más relevante, más robusta dentro de Chile, dado un acuerdo transversal que alcanzó el país y que tiene a Enrique como una persona con una vasta trayectoria para que esto pueda funcionar adecuadamente, con autonomía, con rigurosidad profesional, como ha sido la característica de Enrique durante toda su trayectoria profesional. Así que, sin más, estamos en confianza desde la casa, así que los invitamos también a ir haciendo sus preguntas a través del chat y Enrique, en la medida de lo posible, al final vamos a ir respondiendo a ellas mismas. También estamos muy contentos porque en estos días el programa ha iniciado su proceso de autoevaluación. La próxima semana tenemos una ceremonia de egresados de la quinta versión. La sexta versión se va afianzando ya en su camino final, ya en marzo con su pasantía en la ciudad financiera del Banco Santander en España. Y así, diríamos, el programa ha ido creciendo de la mano del Banco Santander y de otras instituciones que nos han ido acompañando en este recorrido. Así que sin más, muchas gracias Enrique por tener la diligencia en medio de tu apretada agenda, siempre como director del programa, poder estar presente. Y ahí tiene una presentación y Giorgio la va a ir avanzando y en la medida que necesite Enrique cualquier cosa, aquí estamos disponibles. Muchas gracias y buenas tardes nuevamente a todos. Muchas gracias, Gianfranco. Un gusto de estar esta tarde con ustedes compartiendo algunas reflexiones sobre esta nueva institucionalidad creada por la reforma de pensiones.
Quisiera, antes de comenzar, extenderle un saludo a nuestros alumnos, profesores, amigos de la casa y a todos quienes se han interesado en esta conferencia. Bienvenidos a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y particularmente a nuestro magíster en banca y mercados financieros. Concurro a esta actividad en una doble condición. Por un lado, como director del magíster en banca y mercados financieros, que está auspiciado por la Universidad Católica de Valparaíso y por la Universidad de Cantabria en España, pero también como presidente de esta nueva institucionalidad creada por la reforma de pensiones. Como se sabe, este año se aprobó una importante reforma de pensiones que contiene una serie de cambios, modificaciones a lo que es nuestro sistema de pensiones en el país. Es como un libro con varios capítulos. Hay uno que versa sobre la PGU, hay otro que habla sobre un nuevo régimen de inversión a propósito del establecimiento de los fondos generacionales. Hay otro que toca una serie de cambios al decreto, al DFL, al decreto 3500, que se refiere al sistema de ahorro y capitalización individual que ha regido en el país desde 1980. Y uno de esos capítulos versa específicamente sobre lo que la ley denomina la seguridad social previsional. Este es el nombre que utiliza la ley. Nosotros también hablamos de Fondo Autónomo de Protección Previsional, porque una de las cosas que hace la ley es crear justamente este fondo. Es un nombre largo, todavía no está bien asentado a nivel de opinión pública. A veces nosotros preferimos hablar únicamente de fondo autónomo para no usar un nombre tan largo y que puede generar un poquito de confusión. Fondo autónomo estaría entendiendo que comprende todo lo que está dentro de la seguridad social. Avancemos. Esta nueva institucionalidad, este seguro social previsional, entonces debemos entenderlo como un subconjunto dentro del gran ecosistema de las pensiones en Chile. Dentro de este subconjunto podemos identificar instituciones que son, por cierto, nuevas, recién creadas, recién en funcionamiento. Hay un mandato, hay tareas asignadas a estas entidades y hay beneficios que son la razón de ser de esta seguridad social previsional. Se crea precisamente para otorgar beneficios o efectuar prestaciones. En lo que se refiere a las instituciones, creo que es importante distinguir tres de ellas. Por un lado, hay un fondo. Un fondo es un instrumento, un vehículo que se genera para efectos de canalizar los recursos financieros que van a ser utilizados en último término para pagar los beneficios. Hay un administrador del fondo, que es una entidad distinta, pero obviamente relacionada, porque su tarea es gestionar el fondo y acometer una serie de tareas importantes, como por ejemplo acopiar los recursos financieros que se van a ir juntando en el fondo, hacer las inversiones, cuidar la sostenibilidad en el largo plazo. Y el consejo directivo lo menciono como una entidad un tanto distinta, sin perjuicio de que está todo esto interrelacionado entre sí, porque la ley le asigna funciones bien específicas que tienen que ver más bien con la dirección superior, con la formulación estratégica de esta nueva institucionalidad, en el entendido que la gestión operacional, el día a día lo lleva el administrador y en particular su director, su director, que es el jefe del servicio, la cabeza del administrador. Es él quien lleva entonces la gestión del día a día. Después tenemos entonces las cotizaciones que se van a ir entrando a este fondo con el objeto de poder proveer los recursos necesarios para pagar los beneficios.
van a haber también aportes estatales. O sea, todo esto conforma entonces este nuevo sistema de seguro social previsional. Como digo, es el nombre que utiliza la ley. Avancemos. Debemos entender, como ya señalaba, que esta seguridad social se inserta en el sistema de pensiones de Chile, no es algo separado, no es una república independiente. Incluso debemos entender que viene a complementar el pilar contributivo, o sea, pasa a formar parte del pilar contributivo, que es aquel que está basado en las cotizaciones previsionales de cargo del empleador o de cargo del trabajador. Y por tanto, lo que viene a hacer el Seguro Social Previsional es a perfeccionar, a mejorar, a complementar las pensiones autofinanciadas, que son aquellas que se generan como resultado de las cotizaciones que enteran, como digo, tanto el trabajador como el empleador. Entonces lo debemos entender en ese marco, en ese contexto, no como algo separado. Y ahí en esta lámina ustedes pueden ver los cuatro beneficios o prestaciones que se le entregan a esta nueva institucionalidad, que son la cotización con rentabilidad protegida, el seguro de invalidez y sobrevivencia, la compensación por expectativas de vida, que es específicamente para las mujeres, y el beneficio por años cotizados. Todo eso está apuntando a darle una mayor robustez a las pensiones autofinanciadas. Avancemos. En esta lámina lo que tienen ustedes es cómo se distribuyen los nuevos aportes, las nuevas cotizaciones que se van a ir gradualmente enterando. Hay un cronograma, un calendario con el objeto de producir los menores efectos sobre el mercado del trabajo. Hay un calendario que determina cómo se va a ir avanzando gradualmente en el entero de estas cotizaciones. Si consideramos un total de 8,5% que se vendría a agregar, en realidad lo que se agrega es un poco menos, porque hay una parte que ya está siendo financiada por los empleadores. Pero si partimos del 8,5% de cotización total del empleador, la mayor parte de eso es nuevo, pero hay una parte que en realidad viene del 3.500, hay 4,5 puntos porcentuales que van a ir directamente a las cuentas individuales, a las mismas que han existido desde 1980, y hay un 4% que se va a destinar al Seguro Social Previsional. Y de ese 4% hay un 1,5% que va a ir a lo que se denomina la cotización con rentabilidad protegida. Esta es una cotización que se va a enterar con identificación clara del RUT y del nombre de cada trabajador. Y va a quedar en el fondo como una acreencia del trabajador y por tanto como una obligación del fondo a ser restituida una vez que ese trabajador se pensione. Cuando cumpla la edad para pensionarse, entonces se le van a reembolsar esos recursos para que su pensión se vea incrementada en ese monto. En lo fundamental es 1,5% es del trabajador y se le va a reembolsar con intereses y reajustes. Y el 2,5% es una cotización que tiene por objeto fundamental contribuir al financiamiento de la compensación que existe para las mujeres y el seguro de invalidez y sobrevivencia, que no es algo nuevo, eso existe hoy día, se creó con el 3.500 y va a seguir funcionando, pero desde ahora bajo el alero del seguro social. Avancemos. El mandato que tiene esta nueva institucionalidad y particularmente el fondo autónomo, es muy claro, muy preciso, acotado. El foco está en su condición de fondo estatal y en su dimensión financiera. Lo que debe hacer el fondo es acopiar los recursos para financiar el pago de los beneficios. Enseguida invertir los saldos que se acumulen, porque
está contemplado que se acumulen ciertos saldos para atender las necesidades que vayan a surgir más adelante. Se van a acumular saldos y esos saldos van a ser invertidos en el sistema financiero y en el mercado de capitales. Entonces hay ahí un segundo mandato, una segunda tarea. Y finalmente, velar por la sostenibilidad. Esto quiere decir de que el legislador estuvo preocupado no solo de lo que va a pasar el primero, segundo, tercer año. Estableció como tarea, como mandato, mire, esta nueva institucionalidad debe prestar atención a la sostenibilidad, a que esto pueda perdurar por, y hace una mención varias veces la ley para efectos de los estudios y de la evaluación que se haga de 75 años. O sea, está pensando en un horizonte muy largo. Se quiere que esto permanezca en el tiempo. Entonces, no se trata solo de financiar un año, 2 años y que después tengamos un problema. Esto está pensado como una institución a perdurar en el largo plazo. Avancemos. Bueno, el fondo, como decía, es un instrumento, es un vehículo, lo podemos pensar como una gran cuenta donde van a ser recibidos los beneficios. Entre esos aportes hay aportes del Estado, algunos reembolsables, otros no reembolsables, son aportes directos que va a hacer el Estado a partir del tercer año. Esto es muy importante. Y después tenemos las cotizaciones de cargo de los empleadores. El 2,5 que ya mencioné, que es una cotización no reembolsable que está destinada al financiamiento de ciertos beneficios muy concretos. Y finalmente la cotización del 1,5, que es distinta a la anterior porque es una cotización que se anota RUT a RUT, trabajador a trabajador, que queda registrada como una creencia del trabajador, que está protegida, que es un título ejecutivo reconocido por la ley, que va a estar custodiada por el Depósito Central de Valores, que está garantizada por el Estado. O sea, es una creencia completamente segura. Y enseguida también están los rendimientos de las inversiones, los saldos que se vayan acumulando, una vez que entren recursos y que salgan, bueno, puede quedar un saldo, está proyectado que este saldo vaya aumentando con el transcurso del tiempo y pueda llegar a representar una cifra significativa del Producto Interno Bruto. Y esto va a generar rendimientos, se van a invertir en el mercado y esto va a generar intereses, reajustes, en fin, rendimientos que van también a entrar al fondo para fortalecer su sostenibilidad. Y después entonces tenemos las salidas, van a haber pagos, en el caso de los aportes estatales reembolsables hay que devolver esos dineros con el pago de interés y reajuste, la cotización con rentabilidad protegida hay que devolverla en su momento a los trabajadores que son los titulares de estos recursos, y por tanto eso es una salida, y también hay que pagar beneficios, como por ejemplo la compensación a las mujeres. Avancemos. Bueno, he mencionado que son 4 los beneficios o prestaciones que contempla esta nueva institucionalidad. En sentido estricto hay 2 que son nuevos. Esa es la novedad de la reforma. Hay 2 que son nuevos, ya me voy a referir específicamente a ellos. Y hay otros 2 que son o prestaciones o cosas que estaban anteriormente en el 3.500 y que han sido traspasadas a esta nueva institucionalidad. Tenemos, por ejemplo, como beneficio nuevo, lo que se llama el beneficio por año cotizado. Esto quiere decir que todos aquellos trabajadores que han cotizado más de 10 años en el caso de las mujeres y más de 20 años en el caso de los hombres van a recibir un beneficio equivalente a 0,1 UF por cada año cotizado, con un tope de 25 años, lo que equivale a 2,5 UF. 2,5 UF son más o menos 100.000 pesos de hoy día. Entonces, esto lo van a recibir aquellos que cumplan estos requisitos. Y se van a comenzar a entregar muy luego. En enero del próximo año van a comenzar los pagos. En este momento, las instituciones a cargo de esto están haciendo los cálculos para identificando quiénes son acreedores, quiénes son los beneficiarios de
de este aporte que va a ser el fondo. Y prontamente ya van a comenzar, ¿cierto? Porque como digo, esto se va a pagar en enero, de manera tal que vamos a tener noticias muy prontamente. Después tenemos la cotización con rentabilidad protegida, que es un mecanismo que se establece con el objeto de que la actual generación de trabajadores que están en el mercado laboral apoye, contribuya, le dé una manito a los pensionados, a quienes ya están pensionados, y que lo hicieron bajo un régimen de cotización máxima de 10%. Hoy día está claro para todo el mundo que 10% terminó siendo insuficiente. Entonces, se pensionaron con 10%, entonces la actual generación va a contribuir sin perjuicio de que se le va a mantener la creencia al trabajador que hace el aporte, de manera tal que no es un sistema de reparto, es una cotización que ingresa al fondo y que una vez que ese trabajador se pensiona, va a recibir de vuelta lo que aportó en su momento. Va a recibir de vuelta y lo va a recibir con intereses y reajustes, de manera tal que si aportó 100, no se le va a devolver 100, se le va a devolver 100 más intereses y reajustes. Y esto también va a comenzar a operar el próximo año. Sí, sin embargo, a nivel de septiembre del próximo año va a comenzar a operar este mecanismo de la cotización con rentabilidad protegida. Y se habla de cotización con rentabilidad protegida porque los intereses y reajustes están fijados en la propia ley. La ley dice, mire, esto queda en UF y las tasas de interés son equivalentes a los bonos del Tesoro Público, etcétera, etcétera. De manera tal que el trabajador puede estar completamente tranquilo en el sentido que se le va a devolver la cotización que se entere con los debidos intereses y reajustes. Avancemos. Ahí tenemos entonces dos beneficios, dos prestaciones. La siguiente, avancemos. La siguiente entonces es la compensación por expectativa de vida. Esta también es nueva, esta es nueva. Y es una compensación para las mujeres. Y surge como resultado de una constatación de que las mujeres tienen expectativas de vida más largas que los hombres. Y por tanto, a igualdad de condiciones en materia de ahorro, de capital acumulado, reciben una menor pensión. Reciben una menor pensión porque tienen que hacerla durar por una cantidad más larga de años. Entonces la ley ha dicho, mire, le vamos a dar una compensación a las mujeres que se va a calcular de manera tal que en igualdad de condiciones con un hombre, la diferencia se le aporte y se le complemente, a igualdad de condiciones con un hombre. O sea, con el mismo ahorro acumulado, con las mismas condiciones de grupo familiar, la mujer va a recibir la diferencia que hay entre lo que recibiría un hombre y lo que recibiría una mujer. Y se le va a hacer un aporte y eso lo va a financiar el fondo. Esto va a comenzar a operar en enero del próximo año, o sea, en pocos meses más. Y finalmente tenemos el seguro de invalidez y sobrevivencia que existe hoy día en el marco del 3500, de manera tal que no es una novedad, no es una novedad. Y esto hay que financiarlo con cargo al 2,5%. Para nosotros en el Fondo Autónomo, esto es una materia que estamos siguiendo muy atentamente, porque los datos que hemos conocido en el último tiempo apuntan en el sentido de que hay una presión mayor, la presión por acogerse al seguro de invalidez y sobrevivencia ha ido aumentando en una medida importante como resultado del envejecimiento de la población, o sea, un factor demográfico está detrás de ello. Avancemos. La base de beneficiarios del Fondo Autónomo y de esta nueva institucionalidad es muy significativa. El beneficio por año cotizado va a llegar alrededor de 1 millón de personas. Son cifras aproximadas. En este momento estamos haciendo los cálculos, pero aproximadamente es 1 millón de personas. El seguro de invalidez y sobrevivencia es para todos los afiliados con cobertura, que son varios millones. La compensación por diferencia de expectativa de vida la estimamos en este momento en 750.000 mujeres. Y la cotización con rentabilidad protegida, bueno, eso es para todos los trabajadores activos que hoy día son del orden de
Los afiliados al sistema son 12 millones, pero los que están cotizando activamente son 5,8 millones. De manera tal que estamos hablando de cifras grandes. No cualquier entidad tiene esta base de usuarios en el país, tanto en el sector público como en el sector privado. Avancemos. Por volumetría, si nos remitimos a los números de usuarios, de cotizaciones, de beneficiarios, de registros que vamos a tener que manejar, ¿cierto? Esto tiene una cierta envergadura. Nosotros lo hacemos, no somos los únicos que manejamos grandes cifras, grandes números. Esto también los bancos, en fin, pero esta nueva entidad va a estar sometida a una importante presión por ese lado, manejar una serie de números muy significativos. Y por otro lado, también está sometida a la presión de abordar tareas complejas, que hasta ahora nadie ha hecho, digamos. Vamos a tener que elaborar, por ejemplo, un informe de sostenibilidad, que supone la aplicación de técnicas bastante sofisticadas, técnicas actuariales. Son ejercicios en general, probablemente en otros países hay mayor habitualidad a desarrollar este tipo de informes, pero bueno, eso es una tarea que se le ha asignado a esta nueva institucionalidad. Vamos a tener que definir políticas de inversiones en un contexto donde hay cierta complejidad, porque este no es un fondo que se constituya sobre la base de un capital que le entrega el Estado y le dice, mire, vuelvo en 75 años más, trate de obtener la mayor rentabilidad posible. No, no es así. Lo que se le entrega al fondo es el derecho a recibir cotizaciones a lo largo del tiempo, pero también la obligación de pagar beneficios a lo largo del tiempo. Y por tanto hay un desafío de obtener una buena rentabilidad, pero de calzar también activos y pasivos, flujos de entrada y flujos de salida. Entonces, es una tarea más compleja de lo que uno supone a primera vista. Vamos a tener también que hacernos cargo de las licitaciones, tanto de la cartera de inversiones como del seguro de invalidez y sobrevivencia. Entonces, tenemos tareas importantes, tanto por los volúmenes, por los números, como por la complejidad misma de las tareas que tenemos que asumir. Avancemos. El fondo tiene una naturaleza un tanto particular. En la experiencia comparada no hay ejemplos muy claros. En algunos aspectos se parece a un fondo soberano, porque este es un fondo estatal, ¿cierto? En otros aspectos se parece a una compañía de seguros, en fin, tiene elementos de distintas entidades que operan en este ámbito, pero en realidad en la experiencia comparada no encontramos un ejemplo perfectamente claro, particular, que uno pueda decir esto es, no, es una creación que se ha hecho en nuestro país y que puede constituir un referente posteriormente para otras economías, digamos. El administrador, esto es bien importante señalarlo, el administrador es una entidad pública. La ley lo define como de carácter técnico y autónomo, bien importante ambas palabras, de carácter técnico y autónomo, en el sentido de que se debe administrar profesionalmente, aplicando el conocimiento científico. No es cualquier administración, es una administración técnica profesional. En ese sentido, uno podría compararlo, no quiero decir que sea igual, lo podría comparar o hacer cierta referencia al Banco Central, que también tiene en su ley orgánica una referencia a esto de carácter técnico y autónomo, también a la Comisión para el Mercado Financiero. Somos, digo, un servicio público, descentralizado, no somos somos parte de la administración, pero tenemos autonomía especialmente respecto del gobierno, respecto del Ejecutivo, respecto al Congreso Nacional, para tomar nuestras decisiones. El Consejo Directivo, que es la entidad que está por sobre todo esto y que tiene a su cargo ciertas decisiones estratégicas, es designado con la participación del Ejecutivo y del Congreso Nacional, ya fue designado, siguiendo un procedimiento similar al que se utiliza para el Banco Central, y eso le da entonces mucha independencia, autonomía para efectos de acometer su tarea. El director ejecutivo es nombrado por el Consejo,
no es designado por el gobierno, no es designado por la alta dirección pública, o sea, es un nombramiento que sigue un poquito los cánones quizás de una empresa privada, donde el directorio designa al gerente general, digamos, y por tanto es de nuevo una figura completamente técnica, ¿cierto? A diferencia de otras donde hay una participación del gobierno, incluso con la alta dirección pública el gobierno también interviene porque se presenta una terna y el Ejecutivo designa a uno de ellos. En este caso, no hay participación de ningún tipo del gobierno en la designación del director ejecutivo. Las cuentas están completamente separadas de las cuentas fiscales. El presupuesto del administrador se maneja separadamente también, o sea, no entra, no se suma al presupuesto de la nación. Los cargos, el presupuesto se financia con cargo al fondo, es el consejo directivo el que aprueba y finalmente hay una instancia de sanción por parte del ministro de Hacienda para que esto poquito lo que señalaba, que no somos completamente separados del resto de la administración, ¿cierto? Y por tanto hay ahí una... Pero el fondo dispone, esta nueva institucionalidad dispone de grados muy importantes de autonomía. ¿Avancemos? La estructura es comparable a la de una institución relativamente sofisticada, donde hay un consejo que equivale a un directorio, hay un director ejecutivo que equivale a un gerente general, y después están las direcciones de primer nivel, donde ustedes se van a encontrar con títulos que son los que uno normalmente encuentra en una institución de esta envergadura, ¿cierto? Hay una dirección de inversiones, una dirección de riesgo, una dirección jurídica, en fin. ¿Avancemos? Eh, lo, el fondo, esta nueva institucionalidad, no es propiamente una institución financiera, no es. Eh, si hubiese el legislador querido que fuese una institución financiera, tendría que haberlo creado como una empresa pública. No es así. Es un servicio público descentralizado. Ahora, tiene vínculos importantes con el sistema financiero, por razones obvias, por su propia naturaleza, ¿cierto? Por ejemplo, el fondo va a emitir instrumentos financieros, bonos asociados a la cotización del 1,5%. Eso es propio de una entidad financiera. Vamos a requerir servicio de custodia por parte del DCB. Eso de nuevo es un vínculo, una relación propia de una entidad financiera. Vamos a requerir servicios de administración de cartera. Vamos a licitar esta función entre operadores con experiencia, con expertise en el sector privado. De nuevo, eso es algo que normalmente hace una entidad de esta naturaleza. Y por cierto, requerimos servicios bancarios usuales como servicios de caja, digamos, de recaudación, de cotización y gestión de cuentas. De manera tal que, sin ser una entidad financiera, vamos a mantener vinculaciones, relaciones por nuestra propia naturaleza con el sistema financiero. ¿Avancemos? Un tema muy importante es que esta nueva institucionalidad queda sometida a estándares de transparencia y rendición de cuentas muy elevados. Yo tengo duda de que exista otra institución dentro del aparato del Estado que tenga estas exigencias en materia de transparencia y rendición de cuentas. Justamente cuando se le otorga a alguien autonomía, es normal que se requieran, que se le impongan estándares de transparencia y rendición de cuentas. Es como algo que fluye, una cosa va unida con la otra, van de la mano, ¿cierto? La autonomía con exigencias de transparencia. Y déjenme mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, la supervisión está a cargo de la Superintendencia de Pensiones. Entonces, esta es una entidad autónoma, pero que está sometida a la supervisión de la Superintendencia de Pensiones, igual como las administradoras de fondos de pensiones, exactamente igual. La ley dispone una serie de normas, pero la bajada de todas esas normas legales la hace la Superintendencia de Pensiones, emitiendo reglamentos y normas, y eso lo ha estado haciendo en el curso de este año. Después estamos fiscalizados por la Contraloría General de la República, ¿cierto? De manera tal que tenemos también ahí un ente controlador que eso es propio de otros servicios del Estado, digamos, dentro de la administración, están sometidos a la Contraloría General de la República, pero nosotros nos quedamos exceptuados de eso.
Después tenemos que rendir una cuenta pública anual ante el comité de usuarios del sistema de pensiones, a quienes ya hemos visitado en sus instalaciones, y eso lo tenemos que hacer en el primer semestre de cada año, rendir una cuenta que pasa a ser también una cuenta pública, entonces informará también a la opinión pública de los contenidos de esa cuenta, pero debe ser dirigida expresamente, así lo dice la ley, al comité de usuarios. Enseguida, nuestros estados financieros van a ser elaborados con normas que fija la Superintendencia de Pensiones, que están en lo fundamental alineados con normas internacionales, y van a ser revisados por auditores externos. Esto no es habitual dentro de la administración. Las normas contables tienen su propia lógica, pero en general no hay revisión en los servicios públicos por parte de auditores externos. En este caso, nuestros estados financieros van a ser revisados por auditores externos, de manera tal que estamos sometidos también a esa exigencia. Tenemos que emitir un informe periódico de sostenibilidad. La sostenibilidad, como dije, se refiere a que esto pueda mantenerse, perdurar por largos años. Bueno, tenemos que emitir la ley dice así, por lo menos 3 años, tenemos que emitir un informe actuarial que dé cuenta de que si el fondo es o no es sostenible. Un informe actuarial, a diferencia de la contabilidad tradicional, es un informe que está basado en técnicas actuariales, métodos probabilísticos, de manera tal que hay ahí procedimientos, metodologías bien sofisticadas para efecto de construir esto, porque hay que mirar esto a 75 años y ponerse en distintos escenarios, y aquí importa la dinámica demográfica, la dinámica financiera, el mercado del trabajo, todos esos factores hay que someterlos a estrés y ver qué pasa si se mueven en una dirección y otra y qué pasa con el fondo. Entonces, ese informe tiene que hacerse cada 3 años. Y, finalmente, una serie de informes de distinto tipo que deben ser entregados al Ministerio de Hacienda, de Trabajo y Previsión Social y al Congreso Nacional. De manera tal que lo que quiero subrayar y destacar es que estamos sometidos a altos estándares. Tenemos cuotas o grados importantes de autonomía, pero eso va de la mano con exigencias altas en materia de rendición de cuentas. Digamos. Quisiera destacar también que nosotros hemos iniciado nuestro camino, en primer lugar desde cero, porque no había nada con anterioridad a la puesta en marcha, no había nada en lo que se refiere a esta nueva institucionalidad. O sea, todo ha sido creado desde cero. Y eso, bueno, conlleva siempre un desafío, partir de construir una institucionalidad desde cero es complejo porque el día 1 no hay sistemas, no hay procedimientos, en fin, hay muy pocas cosas, probablemente lo que más hay es ganas de hacer bien las cosas, pero todo lo que uno se encuentra en una institucionalidad, eso había todavía que construirlo, edificarlo. Entonces, y enseguida tenemos plazos muy exigentes, en el sentido de que nosotros partimos, la puesta en marcha se produjo el día 1 de agosto, pero ya en el mismo mes de agosto comenzaron a enterarse las primeras cotizaciones. O sea, es una marcha sin marcha blanca, sin periodo de prueba. Hemos comenzado a funcionar contrarreloj, con plazos exigentes, bueno, eso. Comento esto porque en el ámbito financiero, un banco que se crea desde cero, que se pone en funcionamiento, que obtiene una licencia, que va y pide permiso para operarse, todavía ha habido algunos ejemplos en los últimos años, ¿cierto? Entidades que han pedido permiso para constituir un banco. Hay un primer permiso que consiste en decir, mire ya, está bien, usted cumpliría, como quien dice, el papel de antecedente está sin antecedentes, proceda. Vuelva dentro de un año con plan de negocios. Ese proceso, desde que se obtiene la primera autorización
hasta que se abren las puertas al público, en el caso chileno la experiencia indica que son de 2 años y algo más, 2 años y algo más. Bueno, esto se parece por la complejidad, por los números, se parece por las tareas que hay que realizar, se parece un poco, uno podría poner ese comparador, esa referencia. Bueno, aquí no hemos tenido 2 años de prueba o de marcha blanca o de periodo de instalación, hemos tenido que proceder todo al mismo tiempo, todo, y eso es, por cierto, un desafío. Los beneficios va a haber que comenzar a pagarlos en enero, de manera tal que de agosto a enero transcurre muy poco tiempo y ya tenemos que empezar a pagar beneficios, lo cual significa, en fin, tener los sistemas más o menos funcionando, digamos. Y las cotizaciones las comenzamos a recibir el mismo mes de agosto en que se constituyó el Consejo. En esto hay que reconocer, ¿cierto? No hemos hecho ningún milagro, hemos contado con la participación muy valiosa, lo reconozco públicamente, tanto de la Tesorería General de la República, institución centenaria de nuestro país, como de el IPS. Ambos nos han ayudado en esta etapa inicial, tanto en materia de recaudación como de manejo de cuentas y manejo de inversión. De manera tal que aquí no ha habido milagro, hemos contado con el apoyo de otras instituciones del Estado. Avancemos. Comentaba que ya tenemos 2 ciclos enteros de cotizaciones dentro y estamos ya casi cerrando el tercer ciclo. Y las recaudaciones están bastante en línea con lo que nosotros esperábamos, del orden de $70 millones cada una, casi 6 millones de cotizantes, trabajadores, y alrededor de 500.000 empresas han efectuado estas cotizaciones. Avancemos. Un poquito los desafíos que nosotros visualizamos, ya mencioné algunos: partir de cero, plazos exigentes. Eso evidentemente que ha sido un desafío y continúa siéndolo, porque hay cosas que hay que completar. Hay que completar el próximo año y de nuevo los plazos son apretados, digamos. Otro desafío importante es mantener una adecuada coordinación con el resto del ecosistema previsional. Ya mencionaba el tema del IPS. En fin, digamos, nosotros somos parte de un ecosistema y por tanto es importante que esa coordinación se mantenga y se fortalezca. El próximo año tenemos la licitación de cartera, eso es un tema importante, porque no es solo la licitación, esta va acompañada de una definición de políticas de inversión, y eso tenemos que establecerlo, y hay ahí también un desafío importante. Enseguida, la atención a los usuarios. Para nosotros es muy importante que los beneficiarios, los usuarios se sientan, reciban una atención adecuada, que las expectativas que hay, porque las hay, nosotros lo hemos podido constatar, hemos conversado con grupos de usuarios, las expectativas son altas, de manera tal que ahí tenemos también un tema. Y la sostenibilidad. La sostenibilidad es una materia de permanente atención por parte nuestra. Estamos comenzando ya a mirar ese tema, a ver cuál sería la sensibilidad frente a algunos parámetros. Ahora, hacer un informe de sostenibilidad completo, riguroso, técnicamente, que se pueda sostener, no es una tarea de un día para otro. Uno puede hacer simulaciones, decir, mira, ¿qué pasa si el rendimiento sube o baja? Eso se puede hacer, pero un estudio acabado como el que nos requiere la ley es un asunto mayor. Además, este estudio actuarial va a tener que ser auditado por expertos y también revisado por la superintendencia, de manera que estamos hablando de una tarea mayor. Pueden haber algunas simulaciones, ya hemos comenzado a hacer algunas, pero como digo, el estudio completo, acabado, es una tarea mayor y que no la vemos en el cortísimo plazo. Y la ley nos confiere 3 años, quizás usemos un poco menos 3 años, pero para hacerlo bien se requiere un tiempo suficiente. Bueno, creo que ya estamos llegando un poquito al final.
Sigamos, avancemos. Bueno, entonces, comentario final un poquito para resumir. Tenemos un fondo autónomo con un mandato muy claro y focalizado. Es una entidad dotada de una institucionalidad robusta que en muchos ha procurado como modelo al Banco Central. Tenemos vínculos muy estrechos con el sistema financiero, si bien no somos propiamente una entidad financiera, y las exigencias de transparencia y rendición de cuentas son muy altas, de manera tal que creo que la opinión pública debe estar muy tranquila en el sentido de que la información va a ser provista. Las deudas del fondo van a ser claramente registradas e informadas, y también sus activos, sus inversiones, de manera tal que ahí no va a haber absolutamente nada que no sea completamente transparente. Muy bien, quedo hasta aquí y disponible para atender algunas preguntas. Creo que tenemos algunos minutos. Gracias, Enrique. Tenemos bastantes preguntas, pero las hemos ido ahí enfocando en algunas principales, sobre todo porque es un fondo nuevo y hay cosas que yo creo que la ley va a haber que llevarla a la práctica, porque fundamentalmente en lo que respecta a las creencias que van a ayudar a contribuir a las pensiones de mujeres y de los actuales pensionados, ¿hay algún tipo de pregunta si es que cómo es la heredabilidad de esto, diríamos, si es que alguien se fallece sin haberse pensionado actualmente? Cómo un poco sería lo dice la ley, diríamos, pero es bueno que lo comente un poco tú con respecto a la rentabilidad protegida en el supuesto que el afiliado fallezca. Y Bueno, después, vamos, sí, de todos modos, sí, la ley señala que las acreencias por cotización con rentabilidad protegida, bueno, eso dan origen a un bono. eh, Ese bono, al momento al momento en que el trabajador se acoge a pensión, ese bono se le entrega de manera tal que lo suma a los capitales, a los ahorros que tiene acumulado en su fondo de pensiones. Se suma y por tanto ese trabajador cuenta también con esos recursos, y esas acreencias le permiten sumar a su pensión. Ahora, si ese trabajador falleciere antes, bueno, en ese caso se aplica el seguro de invalidez y sobrevivencia, y en ese caso se le entrega los recursos acumulados, se le entregan, digamos, de manera tal que eso va también a su cuenta, y se hace el cálculo que siempre se ha hecho para efectos de definir la pensión que le corresponde. gracias, Enrique. Otra pregunta va un poco relacionada con dónde se va a invertir. El sistema chileno de AFP tiene una alta rentabilidad si nosotros lo comparamos con otros sistemas, incluso de reparto o la instauración de AFP que ha habido en algunos otros países. La expectativa en el largo plazo, ahí se verán, diríamos, sobre todo, la pregunta va referida a si se va a invertir solo en el mercado nacional, solo en renta fija, si hay algún benchmark sobre la materia o si la ley un poco informa a este respecto, entendiendo que hay buenas expectativas sobre eso, porque en Chile fundamentalmente las pensiones son bajas por las lagunas previsionales, porque la edad de jubilación no es alta, porque la tasa era relativamente baja, el 10%, claro, en los años 80, con una otra expectativa de vida. Pero ahí hay un tema en la rentabilidad, entonces la pregunta un poco va dónde está permitido o dónde se está viendo que puede invertir este fondo. Bueno, la ley deja este tema muy abierto, señala que la estrategia, las grandes lineamientos en materia de inversión los va a definir la Superintendencia de Pensiones. También va a intervenir el Banco Central, porque lo hace en el caso de los fondos de pensiones, y el Comité Técnico de Inversiones. Todos ellos van a entregar lineamientos, directrices. Ahora, la política más en detalle la va a definir el Consejo. Como digo, esto está abierto.
Por supuesto que la política de inversiones tiene que guardar relación con la naturaleza del fondo, con los flujos de entrada y de salida, de manera tal que pero en principio está abierto y no hay una limitación en el sentido de que solo sea invertido en el país o solo invertido en renta fija. Está abierto, lo tenemos que analizar, van a haber directrices y procesaremos todo eso y finalmente también es importante señalar que la gestión del día a día de las inversiones la van a hacer operadores privados. Nosotros le entregaremos benchmark, le entregaremos políticas, quizás algunos límites, pero la gestión propiamente tal la hacen operadores privados que deben rendir cuenta también al administrador y a su consejo. En áreas del tiempo, dos preguntas más. Un poco nos consultan qué beneficios tú crees que a título más personal se van a ver primero en la ciudadanía de a pie, diríamos, más allá de los beneficios que está obligado a entregar al sistema. Hay expectativa en cuanto al fortalecimiento del mercado de capitales, fundamentalmente después de los retiros, que quedó ahí un problema, diríamos, en cuanto a crédito hipotecario, etcétera. Si tú ves algún otro beneficio indirecto que pueda traer este fondo al país, diríamos, y a la ciudadanía en general. Bueno, lo más inmediato van a ser los beneficios que se van a comenzar a pagar en enero próximo. Yo tengo la impresión de que muchas personas, muchos pensionados no están informados todavía respecto de los beneficios que van a recibir. Van a ser informados oportunamente a través del IPS de que tienen estos beneficios. No hay que ir a solicitarlos. Estos beneficios van a llegar automáticamente con la pensión. De manera tal que no hay que hacer ninguna fila, no hay que llenar ningún formulario. Los van a recibir con la pensión de enero. Y ahí se van a enterar de cuáles son los montos. Como dije, una persona que tiene más de 20 años cotizado va a recibir una suma del orden de 100.000 pesos, que para una pensión de 300, 400.000 pesos es un incremento importante. Estamos hablando de 30% o 25%. Enseguida, Gracias, Enrique. Es una perdón, suma importante. quiero también mencionar el tema, tú lo tocaste en tu pregunta, el tema del mercado de capitales. Aquí van a fluir recursos al mercado de capitales, eso efectivamente es así, con los consiguientes beneficios que eso tiene para el mercado de capitales, ¿cierto? Tanto por el lado de la cotización que se incrementa y que va directamente a la cuenta individual, ¿cierto? Eso tiene un calendario, tiene una gradualidad, pero eso va a fluir directamente, de manera tal que en régimen van a haber cotizaciones más altas, va a haber un flujo hacia el mercado de capitales mayor que el que había con antelación. Y por el lado nuestro también, porque todos los saldos van a ser invertidos. De manera tal que creo que para el mercado de capitales es una buena noticia. Van a haber más flujos de ahorro fluyendo al mercado. No, y aparte que ha sido una reforma robusta que también le da estabilidad al sistema en un momento que había fuerte discusión incluso de acabar con el sistema de capitalización individual. Así que Perdona, Gianfranco, hay aquí una pregunta que formula alguien. sí, están hablando, te le iba a hacer ahora, con respecto a qué sucede en Sí, cierta medida si en el ¿cuánto mediano va? plazo la sostenibilidad no es la esperada en una economía, diríamos, que está movida, está incierta, hay guerra, etcétera, si hay algo que señala la ley en cuanto a la sostenibilidad del fondo, en el entendido que hace 6 años este informe macro que se hace no fuera, pero tampoco está claro cuáles son los parámetros, diríamos. No sé si hay algo a ese respecto. Sí, es bien importante esa pregunta, porque si bien los beneficios están definidos, ¿cuáles son? Ya mencioné explícitamente cuáles eran y más o menos los montos que podrían llegar a... la ley dice, mire, esta nueva institucionalidad tiene que hacer informes de sostenibilidad cada 3 años. O sea, en principio, el primero sería dentro de 3 años, más o 2 años y medio, porque ya ha transcurrido una parte de ese tiempo. Entonces, si se detectara en ese estudio, que como digo es un estudio que va a ser efectuado aplicando técnicas actuariales, probabilísticas, son estudios sofisticados, no es una mera proyección que se haga en un Excel, no. Estamos hablando de
una modelación compleja, de esas que quedan dando vuelta toda la noche, digamos. O sea, uno la somete a múltiples escenarios y le pregunta, bueno, ¿cuál sería la probabilidad de que en algún escenario, en cuántos escenarios esto se desvía? ¿Ya? Entonces estamos hablando de cosas sofisticadas, complejas. ¿Ya? Si como resultado de esos estudios surgiese un desvío en 3 años, 6 años, 9 años, y más adelante, la ley dice, es muy clara y creo que ha procedido con sabiduría. Dice, mire, en ese caso, el consejo el consejo directivo debe representarle esto a las autoridades superiores del país. Los informes van a ser entregados a ellos, de manera tal que aquí no, digamos, no es que uno se guarde una cartita bajo la mesa, no. Pero debe representarle a las autoridades superiores del país de que estamos en presencia de un desvío. Y las autoridades deberían, en ese caso, bueno, analizar cómo se corrige ese desvío, ¿cierto? Una forma de hacerlo sería, en fin, ajustar los beneficios. O sea, la ley se puso en ese escenario. O sea, digamos, dice, mire, esto puede requerir corrección. También, interesante, porque también se pone en el escenario de que se comience a acumular exageradamente, excesivamente recursos en el fondo, porque el fondo no tiene como objeto acumular, 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 no. Este no es rico pato que quiere hacerse de suculentos recursos, no. Los recursos están para financiar los beneficios, punto. Entonces, si se produjese una acumulación excesiva, también hay que representarle a las autoridades superiores del país que se visualiza este escenario para que, y lo dice la ley, para que se ajusten los parámetros. No especifica mucho cuáles son esos parámetros, pero también abre la posibilidad de ajustar los parámetros de manera tal que esto esté calzado más o menos, que haya una acumulación, pero una acumulación razonable para atender los compromisos más adelante. Entonces la ley se ha puesto en todos los escenarios, de manera que los estudios actuariales no son solamente para efectos académicos, para publicarlo en algún journal especializado, no. Son para tomar decisiones de política si fuese del caso hacerlo. Eso es. Gracias, Enrique. Es muy importante porque todas las políticas públicas se van perfeccionando. También el sistema FP al inicio no tenía multifondos y esperamos que este sea un ejemplo claro de política pública que en el mediano plazo otros países puedan imitar, siendo exitoso como en general ha sido el modelo de pensiones en Chile. Había una última pregunta, pero yo creo que está respondida en cuanto a la conformación del Consejo, que son personas técnicas, diríamos, que pasan por el Senado. Había una preocupación en cuanto a que fueran designadas a dedo un político, diríamos, y un poco yo creo que Enrique lo aclaró. No sé si quieres agregar algo más. También había el tema un poco de la coordinación con las actuales AFP. Eso Enrique lo dijo indirectamente que se está haciendo, diríamos, esto es un sistema integrado, diríamos. Así que no sé si quieres agregar algo más, Enrique, sino para irte despidiendo y agradecer tu tiempo. Claro, el consejo directivo está constituido por 5 profesionales. Eso es lo que señala la ley. Todos deben ser, en fin, tener una experiencia en área económica, financiera, de regulación, de manera tal que no es la idea, no es la filosofía que esto esté conformado por personas que vengan del mundo más político, digamos. Eh, y como dije, el director ejecutivo que nosotros hemos contratado viene del mundo de los fondos, es un técnico, es un profesional de alto nivel, y él designa, esto es bien importante, la dotación es llenada por el director ejecutivo, no por el consejo. O sea, como en una empresa, el gerente general conforma sus equipos, de manera tal que todos tienen ese perfil técnico, que es lo que corresponde en este caso, digamos, porque así lo dispone la ley, eso es lo conveniente para el país, que esto sea manejado con una perspectiva de muy largo plazo y, por tanto, sin interferencias políticas. Muchas gracias, Enrique. Ahí está
respondía a la última pregunta en cuanto a cómo se constituye la gestión del Consejo y en cierta medida cómo se autofinancia. Está el ejemplo del Banco Central, que en Chile internacionalmente tiene un reconocimiento grande, el Banco Central chileno, así que esperamos que siga esta senda, sobre todo que viene un ex consejero del Banco Central a encabezar esta institución. Muchas gracias a todos quienes nos han acompañado en esta tarde, especialmente Enrique por siempre estar disponible para el programa, y quedamos atentos a una próxima edición de estas conferencias que vamos a ir haciendo durante el año, en la medida que esta promoción continúa hasta septiembre del próximo año, donde la universidad establecerá para una nueva promoción. Así que muchas gracias a todos quienes nos acompañan y muy buenas tardes. Hasta luego.